perforación de la pared arterial cuando varias veces están intentando y hacen una perforación y hacen trombosis. Inclusive pueden hacer respuesta vagal y contracción, y también las infecciones que pueden ver por las punciones. Bien, como hemos comentado, lo más indicado es la arteria radial, la arteria braquial, la arteria femoral, ¿no? Acá también tenemos la arteria braquial. Es en segunda instancia se puede realizar. Entonces, ¿cuáles son las fases de la toma de la muestra? La fase preanalítica tenemos unos errores casi del 75%. ¿Qué quiere decir? Desde el momento de la toma de la muestra hasta llevar hasta el laboratorio. La fase analítica ya del equipamiento, del equipo mismo que nos va a dar los resultados, puede haber un 4%, y la fase posanalítica, lo que nosotros vamos a interpretar, puede haber un error desde el 21%. ¿Y cuáles son los pasos? La preparación, generalmente todos los servicios de emergencia tienen su jeringa de AGA ya preparado, pero antiguamente nosotros preparamos con una aguja hipodérmica y teníamos que succionar toda la heparina y botar. De esa manera, inmediatamente tenemos que tomar la muestra, y la muestra tiene que ser inmediatamente llevado a ser procesado, ¿no? Es importante también el transporte. Cuando nosotros tomamos la muestra de la gasometría arterial, tenemos que poner en el rótulo, en el papelito que nosotros vamos a mandar, la temperatura, porque varía. De acuerdo a la temperatura, ustedes están observando cómo varía el pH. Mira, una temperatura de 37, varía la pH de 7.40 y un PO2 de 80 y PCO2 40. Cuando es la temperatura a 30 grados, ¿cómo varía? Va variando. Por eso es importante, ustedes cuando tomen una muestra tienen que poner temperatura, es importante. La saturación de oxígeno, que es importante que eso tiene que estar en el rótulo de la jeringa de la gasometría. Y esto ya hemos visto ya en una clase pasada de los aportes de oxígenos de diferentes dispositivos, que es importante cuánto de FiO2 estamos poniendo. Si estamos poniendo 24, 28%, 31%, para que la máquina nos dé claramente los valores. Entonces, observamos nosotros que el ácido es un dador de iones de hidrógenos. El pH en la sangre arterial es de 7.40, el pH en la sangre venosa varía de 7.35, y los bicarbonatos que representan la reserva alcalina, su concentración en la sangre es de 24 miliequivalentes, ¿no? 22 a 26 miliequivalentes, pongamos ahí. En diferentes revisiones van a encontrar 2 puntos más, 2 puntos menos, ¿no? Acá vamos el pH de 7.35 y 7.45, que es en la mayoría de los libros, PCO2 también, de 35 a 45, y el bicarbonato de 22 a 26. Acá observan la alcalosis, baja los hidrogenones, sube el pH, alcalosis, igual, sube los hidrogenones, baja el pH, es una acidosis. Tenemos diferentes sistemas de tampón, que lo llamamos buffer. La primera línea de defensa es los bicarbonatos, el CO2, hemoglobina, proteínas, fosfatos. Estos son la primera defensa cuando hay un trastorno gasométrico, ¿no? El pulmón es la segunda línea de defensa y elimina y retiene dos. Es un poquito más tardío que los buffer de primera línea de defensa. Y el riñón, la tercera línea de defensa que vamos a encontrar. ¿Y cómo vamos a leer la gasometría? No hay que tenerle miedo, solo hay que seguir algunos pasos importantes para dar la lectura. Tenemos que saber qué valores vamos a tener. Por ejemplo, el sodio ya sabemos, lo que hemos expuesto, 135, 145, calcio, lactato, que hemos dicho que mayor de 2.2 es ya está yendo a un shock y al hematocrito. Otros valores importantes como es el pH, el PCO2, es el dióxido de carbono, el PO2, la presión parcial de oxígeno,
Y los valores calculados. Estos valores calculados es lo que nosotros tenemos que ver. No en todas instituciones se observa, pero esto es importante. Hemos comentado el bicarbonato, el calcio. Y lo que sí debemos leer es también el bicarbonato estándar, que es importante. El bicarbonato efectivo, este es importante también, el exceso de base actual. ¿Cuánto es el exceso de base? 2 más menos 2, la saturación de oxígeno, la hemoglobina. También observamos el gradiente alveolo arterial, que nos va a indicar el intercambio gaseoso, cómo va. Normalmente los valores son mayores de 250, indican ventilación mecánica, ¿no? El PaFiO2, la presión de oxígeno y la presión arterial alveolar, que es de 0.7 a 1.5. Y la PaO2 es la presión alveolar de oxígeno de 15 a 20. El índice respiratorio que muchos utilizan los neonatólogos para ver la perfusión, 0.1 a 10. Como hemos comentado, puede variar en alguna literatura, pero estos son ya lo que hemos comentado. El anión GAF de 8 a 12 y el exceso de bases menos 2 más 2. Con esto vamos a trabajar también. Tenemos que ver los trastornos primarios. pH, cuando está un valor normal, se llama eudemia. Y cuando está menor el pH de 7.35, acidemia. Y cuando es mayor de 7.45, alcalemia. Dentro de ello, de la acidemia, tenemos que cuando el bicarbonato está bajo, una acidosis metabólica. Si el PCO2 está incrementado, una acidosis respiratoria. En la alcalemia, el bicarbonato está incrementado y el PCO2 está disminuido. Vamos a decir que es una alcalosis respiratoria. En el otro bicarbonato incrementado, alcalosis metabólica. Es un recuerdo de ustedes ya que saben. Vamos a ver algunos puntos importantes. Hay trastornos primarios de compensación, cambio primario y cambio secundario, ¿no? Para así solo hacer un ejemplo, una acidosis metabólica, el pH, que está bajo. Cambio primario, el bicarbonato, bajo, y el cambio secundario, para el mecanismo de compensación, el PCO2 está bajo. Está en una alcalosis, aparentemente. Bien, tenemos 6 pasos para el análisis de un AGA. Es importante que estén atentos. 1, el paciente acidémico o alcalémico, tenemos que determinar el pH. Primer paso. Segundo paso, el disturbio metabólico es disturbio metabólico respiratorio. Tenemos que medir el PCO2 y el bicarbonato. Y si es un disturbio respiratorio crónico o agudo, comparamos el pH medido con los cambios de pH esperado. Si es un disturbio metabólico, hay un aumento de anión GAP, entonces tenemos que sacar los niveles de el anión GAP. 5. Si es un disturbio metabólico, el sistema respiratorio está compensando adecuadamente, comparamos el CO2 medido con el CO2 esperado. Y el paso 6, otro disturbio metabólico está presente en el paciente con acidosis metabólica anión GAP, determinamos el bicarbonato corregido, y comparamos con el bicarbonato medido. Ya sabemos la ecuación de anión GAP. Anión GAP es sodio menos cloro más bicarbonato. Lo normal es encontrar de 8 a 12. En la ecuación 6, la acidosis metabólica. Tenemos una ecuación de Henderson-Hasselbalch del PCO2 es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Estas vamos a utilizar con mayor frecuencia en una acidosis. La ecuación 7 en la alcalosis metabólica leve a moderada, tenemos esta fórmula, y la ecuación 8, la alcalosis metabólica severa, también tenemos esta fórmula, que eso es para reemplazar. Bien, como hemos dicho, cuando hay el bicarbonato es mayor o menor, compensa el pulmón, el PCO2. En el PCO2 mayor o menor hay una alteración respiratoria. ¿Quién va a compensar? El riñón con el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria va a haber diferentes patologías que puedan hacer, desde una ansiedad,
un dolor, fiebre y enfermedades neurológicas, ¿no? Todas las enfermedades que hacen una respiración rápida. Ahí también lo que hemos mencionado ya en el edema agudo pulmonar, grande, según principio hace una alcalosis para un mecanismo de compensación, y enfermedad pulmonar intersticial, neumonía, embolia pulmonar, edema pulmonar. También tenemos mediadas por tumores, con intoxicación de salicilatos, embarazo. Todas las embarazadas en un primer trimestre hacen alcalosis respiratoria. Y acidosis respiratoria, fármacos depresores, que es un repaso ya, EPO, asma, infecciones respiratorias. Todo ello conllevan a una acidosis respiratoria. Aspiración de cuerpo extraño, hace apnea obstructiva del sueño también, que nos da también una acidosis respiratoria. En un principio del paro cardiopulmonar, nos da una acidosis por retención de CO2, edema pulmonar severo, neumotoras, hemotoras, tórax inestable, todas estas patologías nos van a hacer una acidosis respiratoria. Entonces, tenemos varias fórmulas para la acidosis respiratoria, empezando del bicarbonato que aumenta 1 miliequivalente por cada aumento de 10 miliequivalentes de PCO2. Milímetros de mercurio. También el pH disminuye de 0.08 por cada aumento de milímetros de mercurio de PCO2. Acidosis respiratoria crónica, bicarbonato aumenta 4 miliequivalentes por cada aumento de 10 miligramos de milímetros de mercurio de PCO2, límite de compensación de 45. Esto lo vamos a hacer un poco más ligero porque tenemos otras fórmulas para hacer la lectura ácido-base. Pareciera engorroso porque tenemos que reemplazar las fórmulas. Entonces, la acidosis metabólica resulta de una disminución del bicarbonato sérico cuya carga negativa debe ser reemplazada. Estas especies de reemplazantes son los aniones no medibles, anión GAP elevado, anión GAP normal. En cetoacidosis hay limitación en la detección de cetonas alfa-metil. Son los anión GAP los que no son medidos, también como vamos a observar acá. En acidosis metabólica hay aumento del anión GAP, sí. Medir los niveles séricos de sodio, cloro, bicarbonato para calcular la magnitud de anión GAP. Ya hemos visto la fórmula que es esta. Y también hay aniones no medidos, como hemos mencionado, que son proteínas, ácidos orgánicos, fosfatos, sulfatos, calcios, potasio, magnesio. Acá observamos que también cómo va la distribución del anión GAP, que tiene que ser un valor neutral, 0. Y cuando hay un desequilibrio, tratan de compensar. Acá observamos, por ejemplo, en un paciente normal, cuánto es del sodio, anión GAP 10, bicarbonato 25, cloro, y vamos a ver cómo va diferenciando el acidosis anión GAP normal, hiperclorémico, aparece el cloro mayor a 115, acá está 105, 115, y acidosis anión GAP alto con acidosis láctica, aparece lactato 10. Entonces, así se va a incrementar. Otros disturbios está presente en el paciente con una acidosis metabólica anión GAP, sí, determinar el nivel de bicarbonato. Vamos a determinar el bicarbonato hallado con el corregido, según esto, hallando el anión GAP, ¿sí? Si el bicarbonato corregido es mayor de 26, alcalosis metabólica asociado. Si el bicarbonato corregido es menor a 22, es la acidosis metabólica no anión GAP asociado. Es cuestión solamente de reemplazar y vamos a ver otras fórmulas fáciles de leer la gasometría. Solo es un poco de teoría. Acá, principales causas de acidosis metabólica de acuerdo al mecanismo de anión GAP. Puede haber mecanismo de acidosis, anión GAP elevado, anión GAP normal, todas las patologías que podemos observar.
Pero lo que nos interesa es la lectura. Vamos a ver en la alcalosis metabólica por qué se produce vómitos, diuréticos, exceso de mineralocorticoides, ¿no? En la alcalosis metabólica que responde a cloruros, concentración de volumes, vómitos, succión nasogástrica, adenoma velloso de colon, ascitis. Alcalosis metabólica que no responden a cloruro, adrenales. Hemos tenido unos casos de un paciente que no respondían a cloruros, eran problemas de hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing. Esteroides exógenos, glucomineralocorticoides, síndrome de Batter, ingesta alcalinos, hipocalemia. Entonces, hay diferentes tipos, como le estaba comentando, hay varios, y hemos escogido dos formas de la interpretación del AGA. Uno de Boston, que es de 1957, que va a utilizar para la lectura de la gasometría bicarbonato y el bicarbonato estándar. De Copenhague, de Astrup, Sigar, Andersen, es el déficit de base, parece que es mucho más sencillo, y el déficit de base estándar. Acá utilizan bicarbonato y acá el exceso de base. Vamos con las interpretaciones que nos interesa ahora, parte de la teoría, es la interpretación del AGA. Entonces, primero tenemos que hacer el pH, determinar el trastorno primario, el PCO2 y el bicarbonato, para ver si es un tema metabólico, un trastorno respiratorio. Dentro del trastorno metabólico vamos a hallar, acuérdense, anión GAP, y también tenemos que ver si respiratorio compensa o no, si es puro o está asociado con otra patología más. Dentro del trastorno respiratorio también vamos a ver si es agudo o crónico, si es metabólico que compensa, si es puro, mixto o está asociado a alguna patología. Entonces, siguiendo, el anión GAP. ¿Cómo se saca el anión GAP? Sodio por cloro por bicarbonato. Lo normal del anión GAP es de 8 a 12. Si el anión GAP, el bicarbonato con la fórmula corregido, más el anión GAP, vamos a ver si el bicarbonato es corregido. Si el bicarbonato que hemos hallado con el corregido es menor de 22, es una acidosis metabólica, no anión GAP. Si el bicarbonato corregido es mayor a 26, entonces estamos en una alcalosis metabólica. Ponemos algunos ejemplos de repente posteriormente. Si es un trastorno respiratorio, si compensa o no, la acidosis metabólica, el PCO desesperado, hacemos la fórmula de 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, la fórmula de Winter, y en la alcalosis metabólica tenemos estas dos diferentes fórmulas. Y si es agudo o crónico, en una acidosis respiratoria, vemos el pH calculado, la crónica también el pH calculado, tenemos esta fórmula. En la alcalosis respiratoria agudo, pH calculado, y la crónica también. Ya, acá si es metabólico compensa, acidosis respiratoria, reemplazamos estas fórmulas si es aguda y crónica. En la alcalosis respiratoria vamos a reemplazar estas fórmulas. Bien, vamos a ver directo al grano, al ejemplo para resolver estos problemas. Ejemplo 1, ustedes ven un pH 7.31, lo normal es 7.3545, estamos yendo al lado, acidótico, el PCO2 10, estamos, ¿cómo? ¿Está bien o no? 35.45 está menos. Y bicarbonato está en 5, extremadamente disminuido, entonces el bicarbonato es de 22 a 26. Sodio también está hiponatrémico, cloro hipoclorémico, ¿no? Entonces ya tenemos uno, pero vamos a ir por pasos. ¿Cómo vamos? El pH, determinamos el trastorno primario, el PCO2, ya a simple vista ya hemos objetivizado, pero vamos por pasos. ¿Trastorno metabólico? ¿Sí o no es? A ver, entonces, por supuesto es un trastorno metabólico. El pH es una acidemia, entonces acidosis metabólica. Vamos,
la acidosis es menor 22, acidosis metabólica, y vamos a ver si sacar el anión GAP. Todo acidosis metabólica tenemos que hallar el anión GAP para hallar el bicarbonato corregido. Entonces el anión GAP, reemplazamos las fórmulas para hallar y tenemos 19, anión mayor de 12, 19. Y hallamos el bicarbonato corregido, reemplazando bicarbonato corregido con bicarbonato medido más anión GAF que hemos sacado, 19 menos 12 nos da el corregido 12. Observamos el bicarbonato corregido, vemos anión GAF es de menor de 22. ¿Cuánto teníamos de bicarbonato? 5. Entonces menor de 22, entonces 5 es menor a 22, es una acidosis metabólica no anión GAP. Y tenemos que sacar la fórmula de Winter si el respiratorio compensa. Tenemos los valores aquí. Reemplazamos de 1.5 por bicarbonato, que sería 5 más 8 más menos 2. Y observamos que sacando la fórmula, el PCO2 esperado de 13.5 a 17.5. Observamos que el PCO2 está a 10 y encontramos de 13.5 a 17.5. Entonces, el PCO2 medido es menor que el PCO2 esperado. PCO2 medido es menor que el PCO2 esperado, entonces estamos viendo una alcalosis respiratoria. ¿Y cuál es el nombre y apellido de este trastorno ácido-base? Es acidemia por, primero, acidosis metabólica, trastorno primario, anión GAF y no anión GAF, porque hemos ya visto, creo que tenía 19, con alcalosis respiratoria asociada. Que eso lo hemos visto de un saque principio en el problema. Vamos por otro problema. Acá ustedes están observando en el ejemplo 2, pH, nos dice una acidemia. Un PCO2, ¿cuánto está? 25, como hemos dicho, es de 35 a 45, está disminuido, y un bicarbonato de 10, 22 a 26, una acidosis metabólica, podemos ver un sodio 130 de hipoclorémico, cloro también, bajos. Vamos por partes. ¿Cómo vamos? Trastorno metabólico primario, vemos una acidemia, acidosis metabólica, y hallamos la fórmula del anión GAF para hallar el bicarbonato. Entonces, reemplazamos las fórmulas, encontramos, hemos dicho que el anión GAF es de 8 a 12, encontramos en 40 y vamos sacando el bicarbonato corregido y nos va a 38. Entonces, el bicarbonato corregido es mayor a 26, que es 38. Entonces, estamos frente también a una alcalosis metabólica. Y hacemos, si el respiratorio comprende todo problema de acidosis metabólica, tenemos que observar el tema de respiratorio, si está compensando o no. Y hacemos la fórmula de Winter y sacamos que sale de 21 a 25. Entonces, si tenemos de 21 a 25, el PCO2 estaba en 25, está en 25, entonces solo es un trastorno puro, no hay variación. Ustedes se fijan, no hay variación. Entonces, el nombre y apellido de este trastorno es acidemia por acidosis metabólica anión GAP, trastorno primario, con alcalosis metabólica asociada. Vemos el ejemplo 3, pH, ya saben, ustedes mismos están viendo. El PCO2 también están viendo que es bicarbonato 8, vamos, sodio y cloro. Vamos, ¿cómo vamos? Trastorno metabólico, acidemia y bicarbonato menos 22, acidosis metabólica, de cajón, no hay dudas. Y ahora vamos a ver el trastorno secundario, el mecanismo de compensación, sacando el anión GAF 17, está elevado, y
el bicarbonato corregido está de 13. Y cuando está de 8, 13. Entonces, acá vamos, es menor a 22. Ya estamos en una acidosis metabólica no anión GAP. Vamos a ver si respiratorio compensa, sacando la fórmula, PCO2 30, sale 22. Y decimos, PCO2 medido es mayor que el PCO2 esperado, ¿no? 30 es mayor que 22. Entonces, es una acidemia por acidosis metabólica, trastorno primario, anión GAF y no anión GAF con acidosis respiratoria asociada. Es sencillo, solamente reemplazando las fórmulas. Acá ya ven que trastorno clásico que se observa, un PCO2. Y muy incrementado, hemos dicho que es de 35 a 45 y un bicarbonato 30. Vamos a ver si este bicarbonato está compensando o no. Tenemos sodio normal, cloro un poco bajo. Vemos, determinar el trastorno primario PCO2 bicarbonato. Vamos, trastorno respiratorio, por supuesto es una acidosis respiratoria, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si es agudo y crónico. En esta fórmula vamos a ver el pH calculado y en otras fórmulas vamos a ver el exceso de base, que es mucho más sencillo. Entonces tenemos que reemplazar las fórmulas para ver cómo va. Entonces es un trastorno puro o compensado, ¿no? En el tema de la acidosis respiratoria. Entonces vemos acidosis por respiratoria como disturbio primario, que ustedes ya han visto al ojo, y con un componente agudo crónico, también sin disturbio metabólico asociado. No hay un trastorno asociado a esta respiración. Vemos acá, ya vamos lo contrario, ya es una acidosis, una alcalosis, vemos el PCO2 cuánto está, 47, bicarbonato 38, ¿ya qué les parece? Mira, pH y bicarbonato. Bicarbonato hemos dicho de 22 a 26, está a 38. pH también de 35 a 45, 51. Ya, el cloro siempre bajo. Vamos, ya tienen en mente por lo menos el trastorno primario y vemos las compensaciones. Bien, es una alcalosis, por supuesto, metabólica. Anión GAP, sacamos el anión GAP, cloro, anión GAP 11, y vemos que es una acidosis metabólica, no anión GAP. Respiratorio compensa, vemos la fórmula y observamos que el PCO2 medido es menor al PCO2 esperado. Entonces, estamos frente a una alcalosis respiratoria. ¿Ve? Medido al esperado es menor. Entonces, una alcalemia por alcalosis metabólica, trastorno primario con una ligera alcalosis respiratoria. Bien, tenemos varios ejemplos. Rápidamente, 7.39, PCO2 30, 35 a 45 acá, derivé bicarbonato 18, 22 a 26, ya están objetivizando qué tipo de trastorno tienen. Un trastorno mixto, el exceso de base. Ahora, les voy a dar un tema importante. El exceso de base, cuando ustedes vean menos de 5, menos de 8, menos de 10, es un trastorno metabólico primario, probablemente. ¿Ya? Pues fíjense en el exceso de base siempre, cuando tengan el haga. pH de 7.39, vamos. Una eufemia. Veamos el exceso de base. ¿Está fuera o está dentro? ¿Está fuera de rango? Una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Es un trastorno mixto. Sacamos el anión GAP. Y también una alcalosis metabólica. Si el respiratorio compensa, sacamos la fórmula Winter, sale de 3.5 a 37.5. Entonces, PCO2 medido es menor al PCO2 esperado.
Este es medido al esperado, está menos. Entonces estamos con una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es el nombre y apellido? Acidosis metabólica NION-GAP, trastorno primario asociado a un trastorno alcalótico mixto, metabólico y respiratorio. Varios ejercicios que podemos realizar, vamos rápido. Lo que sí, hay otra fórmula, hay varias formas de hacer una lectura de la gasometría. Acá en esta revisión se observa el déficit de base no debería preferirse sobre el bicarbonato para identificar la acidosis metabólica, es grado 2 de acuerdo, un acuerdo fuerte, ¿no? Pero observamos, dentro de este manual que salió es en México, hicieron una revisión, estas fórmulas de acidosis metabólica, que llaman la fórmula de Winter, alcalosis metabólica, esta fórmula, con estas fórmulas vamos a trabajar, problema respiratorio crónico, con esta fórmula vamos a trabajar. Si tiene máquina, esténse atentos, porque con estas tres fórmulas nada más vamos a trabajar. Entonces, lo que nosotros vemos, acá vamos a ver si es un tema crónico, si es, la base está esperada o no está. Acá estaban el exceso de base, sobre todo el efectivo hay que ver. Bien, vamos a los ejemplos directos. Por ejemplo, vemos el pH 7.40, PCO2 41, ¿cómo lo ven? Hemos dicho 35 a 45, está en el rango. Acá parecieran que ustedes estarían viendo que va todo normal, acá también normal, 35 a 45, incluso vamos a hacer una infidencia, vamos a tocar bicarbonato que es de 22 a 26, normal, ¿no? Aparentemente. Pero observen un detalle importante que es la base, menos de 4, hemos dicho más menos 2, menos de 4. Entonces nosotros observamos que este exceso de base está haciendo una acidosis metabólica, ¿no? Aparentemente eufémico, pero el exceso de base nos dice que está haciendo una acidosis metabólica. Vamos al segundo ejemplo, pH, vemos de 7.34, hemos dicho 35-45, hay un puntito bajo, 35-45, el PCO2 también, y vamos, el bicarbonato está aparentemente normal, y vemos el exceso de base, menos 4. Entonces, esto nos va a indicar que es una acidosis. Acidosis metabólica. Y si hay acidosis metabólica, vamos a ver el PCO2 esperado. Reemplazamos 1.5 si tienen calculadora, más bicarbonato, que bicarbonato está en 22, más 8, entonces más o menos creo que sale, no sé, 41 por ahí. Y vemos 41, ya veamos, el PCO2 está esperado, está menor que el hallado o no. Entonces, no está exactamente compensando y hace una alcalosis respiratoria. Debería estar en 41, pero está en 34, ¿no? Entonces está barriendo CO2, alcalosis respiratoria. Esta forma es más práctica, me parece, pues solamente utilizan 3 fórmulas. Acá, por ejemplo, tenemos un pH 7.40, un PCO2 45, ustedes están viendo pero ustedes observan el exceso de base está a menos 4. Esto nos va a indicar un trastorno metabólico, ¿no? Y sacamos para ver si compensa el PCO2 esperado o no. ¿Cómo está? Hacemos la fórmula de 1.5 por bicarbonato, que es bicarbonato 22 más menos 8, sale igual, casi 41. Y vemos, entonces, si yo tengo 41, que debería ser 41, pero tiene 45, está yendo a una acidosis respiratoria. Es un poco más práctico, este es el flujograma para realizar, pero nos vamos a ver de frente a los otros ejemplos. Por ejemplo, pH 7.43, PCO2 40, vamos todo normal. Y
acá dice 4 milimoles. No es negativo, ¿no? 4 milimoles, vemos. Entonces, cuando vemos 4 milimoles en no negativo positivo, vemos que es un tema metabólico, ¿no? Ahora, para que ustedes tengan una fineza para ver el pH, pongan el pH, el medio es 7.40, por ejemplo, de 7.35 a 45. Pongan la mitad 7.40. Para abajo, acidosis. Para arriba, alcalosis. ¿Cuánto está esto? 43. Si bien es cierto, está en el rango, pero pongamos un punto de corte 40 y está en 43, vemos alcalosis metabólica. Igual acá, observamos pH. El PCO2 está a 36 y el exceso de base 4. Ya tenemos fácilmente una alcalosis metabólica. Para ver si compensa o no compensa, realizamos la fórmula. Y nos sale una alcalosis respiratoria también. Vamos al ejemplo 3. Igual, vamos pH 7.43, PCO2 44 y bicarbonato todo aparentemente en rango normal, pero el exceso de base está a 4 milimoles. Entonces tenemos una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Si sacamos esta fórmula va a salir acidosis respiratoria. Entonces es una manera más rápida de ver cómo son los trastornos ácido-base con esta fórmula. Ahora, un punto importante tenemos que ver. Los excesos de base, un trastorno respiratorio, vamos a observar que es cuando se trata de crónico, sale del margen, ¿no? Vamos a ver un exceso más de 2. Por ejemplo, acá 10 milimoles. Entonces, esto nos está indicando que ya es un proceso crónico. Los temas agudos están entre 2. Entonces, acá estos dos ejemplos tenemos que son problemas crónicos, ¿no? Acá, por ejemplo, 7.32, PCOs, hemos dicho, de 35 a 42, 65. Claramente hay una acidosis respiratoria. Acá 7.33, acidosis y 65, claramente. Y sacando la fórmula de base esperada, que es un punto importante para sacar si en una acidosis respiratoria con tema respiratorio, vemos que hay una alcalosis metabólica. Bueno, la fórmula, la base esperada también, alcalosis respiratoria, vemos, hacemos un punto de corte, como hemos dicho, 7.40, 46, tendencia a la alcalosis. Y PCO2 hemos dicho que es de 35 a 45, 20. Una alcalosis respiratoria, ¿es crónica o aguda? ¿Cuánto está? Menos 8. O sea, más menos 2, más 8 está. Entonces, es una alcalosis crónica. Igual acá, pH 7.50, PCO2 20, bicarbonato 22, el exceso de base. Esto es más fácil de ver. Entonces ya tenemos un componente respiratorio y vemos si es agudo o crónico, está saliendo de 2.5. Entonces, una alcalosis respiratoria crónica. Bien, en todo esto, y lo más importante para determinar el AGA, también tenemos que ver el PAFIO2. Nos va a indicar el grado de la distribución gradiente alveolar de los alveolos, ¿no? El intercambio gaseoso que va a haber. Entonces, nosotros en la gasometría arterial tenemos que sacar cuánto es el PAFI, cuánto está la presión de oxígeno en la gasometría. Lo dividimos entre el FIO2, ya conocemos cuánto de FIO, 28, 32, 36 por 100 y nos va a dar cuánto. Cuánto es menor de 100, estamos hablando de un distrés respiratorio. Si es menos de 200, un distrés respiratorio moderado. Y si es más de 300, leve. Entonces, lo severo es menos de 100. Entonces yo creo que han entendido un poco. A ver, antes de terminar quiero hacer, no sé si ven esto, ¿ven?
Bueno, Sí, se doctor. han dormido, creo. Sí, doctor. Bien, mira, este tema más o menos vamos a hacer algunos puntos importantes. Por ejemplo, en una, a ver, hiponatremia. ¿Ahí se nota? ¿Está conectado o está tardando? Creo. No está conectado. A ver. Vamos a ingresar de nuevo. Creo que sí. A ver, vamos a... Ahí está. ¿Sí? ¿Se ven ahora? Sí, doctor. Ya. Sí, Ya, doctor. mira. Hay muchas fórmulas del drogué María que tienen que leerlo. Uno, para ver en las prácticas que vamos a realizar, que eso está todavía un poco cuestionado, pero es la única que tenemos mejor. Pero dentro de las... Si es una hipernatremia aguda o crónica, vamos a ver en esa fórmula de Adrogué, María, se va a observar que por todas las fórmulas que ustedes hallen, siempre va a quedar entre la reposición de fluidos 15 cc a 30 cc hora. Ya, por ejemplo, si yo tengo una hiponatremia de 125, si tengo una hiponatremia de 130, más o menos me va a llegar en este rango. Cuando es una hiponatremia hipovolémica, podemos hacer el reto con cloruro porque tiene 154 miliequivalentes. Pero si tenemos una hiponatremia hipervolémica, podemos hacer un reto con 513 miliequivalentes, ¿no? Que es una solución al 3%. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, la preparación de una solución al 3% es 513 miliequivalentes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, yo con esta solución le dejo al paciente y que me controlen cada 4 a 6 horas. ¿Cuál es el tema importante para no producir una mielonitis pontina? Es el control gasométrico por hora. Según dice la literatura, no subir de 6 miliequivalentes o de 4 también a 6 miliequivalentes en 6 horas. En 6 horas. ¿Ya? Entonces, eso hacemos. Si nosotros hemos visto que, por ejemplo, de 130 ha subido 136 en 6 horas, ahí cortamos, bajamos la infusión, no continuamos. Esto es igual donde la aguda y la crónica, pero la crónica tenemos que tener más cuidado porque ya no hay mecanismo de adaptación en esos pacientes sobre el tema del sodio, ¿ya? En cuanto, eso es una dica importante para la práctica común. Por ejemplo, ya no sacamos mucho la fórmula todos, sino si nosotros sabemos de 15 a 30 cc me va a llegar, yo puedo poner así 20 cc hora y control de 4 a 6 horas haga. Y yo tengo que reevaluar, no lo puedo dejar todo el día en infusión. Otros pueden responder bien, otros no. Esto es en cuanto de hiponatremia. ¿Ya? Vamos a hacer un poco más rápido. En cuanto a la hipernatremia, lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Por ejemplo, si un paciente, vamos a ver hipernatremias. Pero dentro de la hiponatremia y hipernatremia tenemos que saber si es agudo o crónico. Cuando es agudo o crónico, cuando es agudo es menor a 48 horas. Este está menor, es menor.
Y cuando es mayor a 48 horas, este es crónico. Acá sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, en lo que ha pasado. Si ha tenido, por ejemplo, un sodio de 180, yo puedo darle agua o dextrosa, dependiendo del paciente, y retarle, ¿cómo? 3 cc por kilogramo por hora. A ver, ya 3 cc por kilogramo por hora. Entonces es importante, por ejemplo, si yo tengo de 60 kilos, yo el reto, ¿cuánto sería? 3 por 60 por 24. A ver, ¿tienen algo? 6 por 3, 18, 180. Entre 24, más o menos 4.320, creo. 4.320. Ya, supongamos que es 4.300. Entre 24 me va a salir una infusión de 180 cc hora. Es la misma cosa. 6 por 3, 18, 180. 180 tengo que darle infusión. Igual, tengo que controlar cada 4 a 6 horas el AGA. No puedo dejarlo así. En una situación aguda, inclusive, si está a 180, yo puedo llegar fácilmente a 155, rápidamente en 24 horas. ¿Qué ha pasado con estos pacientes que se han muerto? No han hecho un reto rápido de soluciones a agua destilada o dextrosa, porque cuando uno tiene 180 el cerebro se está quemando. Se está quemando, ¿ya? Entonces, y si es crónico, lo hacemos a 1.35 kilogramos hora es crónico. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero lo que ha pasado, la mortalidad fueron agudos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora. En el potasio, y hay muchas fórmulas en el potasio y engorroso, pero les voy a enseñar un punto importante y fácil, sencillo para el potasio. Si yo tengo un potasio, por ejemplo, de 3.2 miliequivalentes, ¿ya? ¿Y cuál es lo normal? El potasio 3.5 a 4.5, otros dicen hasta 5. Entonces yo le quiero llevar a 4, no me voy a llevar a 4.5 ni 5. Lo resto, 3.2 menos 4 es igual, ¿cuánto? 0.8, ¿ya? Y si un paciente, por ejemplo, vamos a ver 60 kilogramos, sacamos 60 kilogramos, si es varón, ¿por qué tenemos que multiplicar? Se han dormido ya de nuevo. ¿Sí? ¿Por cuánto sale? 36, ¿no? Ahí están. Sí, sí, ¿Están? doctor, 36, está bien. Ya, 0, entonces, este 0.8 por 36, ¿cuánto sale? A ver. 28.8. 28.8. Este es lo que tenemos que retar de potasio. Pero para eso tengo que saber, a ver quién me dice, un potasio, ¿cuántos miliequivalentes tiene? ¿Quién dice? A ver. 10, doctor. Uy, 20, ya, es 8 y 27. 10, no, eso es, en nuestro medio no es así. Es sí, ustedes están viendo en el internet y están viendo ahí que es 10 y otros dicen 20. Acá nosotros en el Hospital del Seguro tenemos con 27 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de potasio tengo que retar? Una ampolla, pues, una ampolla que es, ¿por qué? Ya casi ya estamos 27, 28, una ampolla o sea, cuando estamos en la UCI, ¿qué hacemos? Una ampolla
de potasio más 100 de solución fisiológica pasar en 1 hora. Así hacemos. Si esto supongamos que ha salido el doble, ¿ya? 36, 20, 46, ¿no? Sería el doble. 16, 4, 56, ¿no? Ya. Entonces, ponemos otra ampolla más, son 2 retos cada hora, un reto de 1 hora, otro reto de 1 hora. Igual le ponemos 1 hora acá, o sea que no se nota, ¿no? 1 hora acá y otra hora acá. Ya, más o menos así. Eso les voy a preguntar en la práctica. Eso tiene que estar claro. Ahora lean la fórmula de Drogué María. Ok, doctor. ¿Alguna pregunta? Creo que ya te... A ver, vamos a ver cuántos estamos. 41 nomás de sobrevivientes estamos ahora. Bueno, buenas noches. Vayan estudiando. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Buenas Por favor. Buenas noches.